Bueno, prosiguiendo con la explicación, yo les hablaré un poco sobre el contexto histórico en el ámbito cultural en el cual se desarrolla el criticismo. En el ámbito cultural se encuentra la Ilustración, o también llamada el ciclo de las luces, en la cual el conocimiento prima y además la religión pasa a un segundo plano, siendo este menos importante que la razón. Es que la razón impulsa al progreso y desarrollo de la humanidad, tanto en el ámbito ético, moral, cultural y social. Procediendo con la exposición, yo les voy a explicar el contexto histórico en el ámbito científico en el cual se desarrolló el criticismo. Bueno, como ustedes entenderán, esto empezó con la revolución científica que se dio en el siglo XVII. Esta revolución trajo grandes beneficios a la ciencia y a la humanidad. Por ejemplo, sus representantes fueron Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Isaac Newton y científicos de gran importancia. Y bueno, ellos contribuyeron cada uno con desarrollos científicos que fueron fundamentales para la época y para la posteridad. Por ejemplo, Nicolás Copérnico, con su teoría heliocéntrica, ayudó a entender que el Sol era el centro de nuestra Vía Láctea y no la Tierra como se creía en aquellas épocas. Y también Isaac Newton, con la ley gravitacional, o más conocida como ley de la gravedad, que ayudó a Immanuel Kant justamente con esa ley gravitacional. Pues Immanuel Kant, dentro del criticismo, plantea la existencia de teorías universales o de leyes universales. Y un claro ejemplo sería la ley de la gravedad. Prosiguiendo con la exposición, en el contexto histórico, en el ámbito político, surgió la crisis en el antiguo régimen. La crisis del antiguo régimen fue un sistema político, social y económico que surgió en Europa. Surgió en el siglo XVIII y fue caracterizado por tener una sociedad estamental, una economía agraria y la monarquía absoluta como forma de gobierno. Durante este tiempo surgieron tres grandes revoluciones: la Revolución Americana, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. En la Revolución Industrial surgieron las primeras máquinas a vapor. Aquí en Huancavelica tenemos un claro ejemplo, el tren Macho. Bueno, prosiguiendo con la explicación, les voy a dar a conocer algunas ideas del criticismo o cómo surgen las ideas del criticismo. Para que tengamos ideas del criticismo, influyeron bastante los elementos formales y materiales del conocimiento que han colaborado para que se pueda dar. Que todo conocimiento comience con experiencia no quiere decir que todo conocimiento proceda de ella. También el conocimiento más elevado es el que se obtiene sin experiencia, el que se obtiene mediante la razón pura. El ser humano tiene unas estructuras mentales
que les permite obtener conocimientos a priori. ¿Qué es a priori? Son conocimientos adquiridos por la experiencia mediante conceptos básicos. Bueno, prosiguiendo con la explicación, yo les hablaré un poco sobre la vida, el pensamiento filosófico y las obras que redactó durante toda su vida este gran, ilustre personaje llamado Immanuel Kant. Nació un 24 de abril en Königsberg, en la Prusia Oriental, que hoy en día se llama Kaliningrado. Fue el precursor del idealismo alemán y el representante del criticismo. En 1770 ejerció su profesión como profesor en su ciudad natal y en 1794 fue amenazado por el orden real con sanciones en caso de proseguir en la labor de desfigurar y menospreciar muchas doctrinas fundamentales y capitales. Durante más de 40 años se dedicó a la redacción de sus obras más conocidas, que son Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica y Crítica del juicio. Además, Kant era pacifista, antimilitarista y antipatriotista. De estatura pequeña, constitución débil y tímido, pero gracias a su disciplina logró superar estos obstáculos, convirtiéndose en una persona amable y buena para la sociedad. Finalmente, un 22 de febrero de 1804, falleció en su casa rodeado de amigos y de discípulos. Entre sus obras más conocidas tenemos La Crítica de la razón pura, escrita en 1781, y La Crítica de la razón práctica, escrita en 1788, y finalmente La Crítica del juicio, redactada en 1790. Ahora les hablaré un poco sobre el pensamiento filosófico de Kant. La filosofía de Kant no niega la existencia de Dios, ni un orden moral, ni la realidad pensable de un mundo físico. Lo que niega, salvo en lo moral, es que la razón humana puede trascender y llegar a esos entes en sí mismo, sean el mundo, Dios o el alma. Además, Kant constituyó la idea de que el mundo, el sol y todos son complementarios unos con otros. Kant entiende por sensación el efecto sobre la facultad representativa en cuanto somos afectados por él. Bueno, prosiguiendo con la exposición, según Kant, el ámbito de la filosofía se reduce a 4 cuestiones o interrogantes, las cuales son: ¿qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? ¿Qué es el hombre? La primera interrogante, ¿qué puedo saber?, plantea el problema de la naturaleza, el alcance y los límites del conocimiento, a los cuales responde con la metafísica en su libro de la Crítica de la razón pura. La segunda interrogante, ¿qué debo hacer?, plantea los problemas de la ética, a los cuales responde con la moral, en su obra de la Crítica de la razón pura. La tercera interrogante, ¿qué me cabe esperar?, plantea los problemas religiosos, a los cuales responde con la religión, en su tan conocida obra de la Crítica del juicio. La cuarta interrogante, ¿qué es el hombre?, responde con la antropología. Las 3 primeras interrogantes se podrían resumir en la cuarta, ya que todas estas pertenecen a la antropología. En su obra de la Crítica de la razón pura, Kant trata de indagar la posibilidad que tiene nuestra razón de alcanzar un conocimiento universal y necesario.
En la época de Kant, dos son las posturas frente a la metafísica, el dogmatismo y el escepticismo. El dogmatismo racionalista, defendido por Wolff, afirma que nuestra razón, nuestro conocimiento, es capaz de construir la metafísica como una ciencia a partir de ideas innatas. El escepticismo empirista, defendido por Hume, que negó el carácter de ciencia a la metafísica, tachándola de falso saber, de una especulación engañosa. Kant, en la crítica de la razón pura, dedica una parte a cada una de las facultades del conocimiento, las cuales son la estética trascendental, analítica trascendental y la dialéctica trascendental. En la estética trascendental analiza a los a priori de la sensibilidad, los cuales son el espacio y el tiempo. Prosiguiendo con la exposición, les voy a mencionar algo más sobre Kant. Kant se encuentra en el cruce de las cuatro grandes corrientes del pensamiento filosófico. Su filosofía es el intento de dar solución a los problemas que este cruce plantea. Kant afirma que hay saberes, como lo son la lógica, la matemática, la física y entre otros. Al conocimiento que no tiene nada empírico, Kant lo llama puro. Prosiguiendo, les voy a dar una breve explicación sobre los juicios de la ciencia. La ciencia se compone de juicios. Veamos qué tipos de juicios o conocimientos se hallan contenidos entre la ciencia, como lo son los juicios analíticos y los juicios sintéticos. Los juicios analíticos, bueno, son aquellos cuyo predicado se limita a analizar lo que se haya contenido dentro del sujeto. Por ejemplo, mira, los gatos son felinos. Aquí vemos que el predicado no añade nada nuevo al sujeto, solo se limita a explicarlo. Son juicios cuya verdad es universal y necesaria. Los juicios sintéticos son aquellos juicios cuyo predicado añade algo nuevo al sujeto, un dato no contenido en este. Tales juicios son extensivos. Por ejemplo, los gatos de mi casa odian el agua. Son juicios cuya verdad no es universal, es particular, tampoco es necesaria. Los juicios analíticos se pueden deducir a priori, sin acudir a la experiencia. En cambio, los juicios sintéticos a posteriori, acudiendo a la experiencia. Bueno, con esto doy paso a mi compañero. Hemos llegado a la conclusión que la mente humana no puede alcanzar un conocimiento de la realidad en sí misma. También llegamos que el conocimiento sintético a priori es posible. Es posible porque todo objeto conocible tiene que someterse a las condiciones formales de la experiencia que imponen nuestras facultades cognitivas. La razón humana no puede explicar más allá de lo que pueda asimilar. Bueno, hemos llegado a la conclusión en el tema del criticismo que la mente humana no puede alcanzar un conocimiento de la realidad en sí misma. También que el conocimiento sintético a priori es posible, porque todo objeto cognoscible tiene que someterse a las condiciones formales de la experiencia que imponen nuestras facultades cognitivas. La razón humana no puede explicar más allá de lo que pueda asimilar. Gracias, compañeros, espero que hayan captado sobre el pensamiento de Immanuel Kant y su corriente filosófica, el criticismo. Gracias.